Bueno, vamos a retomar el tema de la vocación y veamos cómo está relacionado con otras partes del libro. A lo largo del libro de Isaías, la acción de Dios es entendida como intervención divina en la historia. Es decir, Isaías entiende que Dios interviene en momentos concretos en la historia de Israel, ya sea para salvarlo o para condenarlo. A lo largo del libro está esta idea de que Yahvé es el Señor de la historia. Un dominio absoluto de Dios sobre toda la creación y particularmente sobre determinados momentos históricos importantes para la historia de Israel. ¿Por qué relaciona el tema de la vocación de Isaías con el tema del Dios de la historia? Porque la vocación de Isaías, este núcleo temático que funciona como alerta y llamado a la conversión, está voluntariamente despojado. Quiero decir, con la palabra voluntaria, significa que hay una elaboración literaria exprofeso en el libro, de despojarlo de referencias históricas concretas, aunque la vocación de Isaías tenga una referencia histórica concreta. Es decir, funciona como núcleo temático que va a servir a lo largo de toda la historia de Israel como un llamado permanente a la conversión y un recordatorio para Israel de lo que significa ser fiel a Yahvé. Y por otro lado, una respuesta de Yahvé de que, aunque intervenga para destruir, siempre quedará un resto, un tocón, va a llamar Isaías. Esta teoría del resto que salva, que permite continuar, que de alguna forma ya está en germen en la saga de Noé, es también central en Isaías. Porque este resto no es el resto que Dios ha separado especialmente para continuar la historia, sino que es el resto que ha sobrevivido a la destrucción porque ha permanecido fiel a Yahvé. Entonces, esto permite utilizar el núcleo temático de la vocación en más de un momento histórico. Es decir, permite aplicar ese núcleo temático en múltiples situaciones donde Israel es infiel a Yahvé o infiel a Dios. Por eso, la Iglesia lo ha tomado como núcleo temático, también como llamado permanente a la conversión y llamado permanente a la fidelidad a Dios. Ahora, ¿por qué está puesto en este lugar tan particular en el capítulo 6 del libro de Isaías? Porque está puesto justo al comienzo de un grupo de capítulos que forman, que están entre el 1 y el 12, que forman una introducción al libro de Isaías. Esta introducción, entonces, en el medio tiene la vocación y culmina en el capítulo 12 con una alabanza. Pero este llamado a la conversión y a su vez esta amenaza de destrucción recorre todo el libro, es decir, es una clave para interpretar, por ejemplo, la destrucción de Jerusalén, y también para interpretar qué es lo que sucede después, una vez que Jerusalén ha sido restaurada en el posexilio, pero continúa siendo infiel. Entonces, los oráculos que están puestos en alternancia, entre oráculos de condena y salvación y coronados de a ciclos por
salmos o pequeños grupos de versículos de alabanza, permiten tener una mirada global sobre la historia de Israel abierta a un futuro escatológico que tendrá cumplimiento al final de los tiempos, cuando Yahvé more junto a su pueblo en Jerusalén. Entonces, esta visión inicial de Isaías, de ver a Dios en el medio del templo y hablar con él y ver a los ángeles y tener este encuentro con Dios tan importante, es como un preanuncio de lo que sucederá al final de los tiempos con todo el pueblo, cuando Yahvé more en medio de Jerusalén con todo su pueblo. Ahora, a su vez, los capítulos 1 al 12 forman un grupo temático que va a ser desarrollado a lo largo de todo el libro. Y incluye algunos temas, de hecho, los mismos temas que están del capítulo 1 al 12, están elaborados con distintos tonos a lo largo de todo el libro. Uno de esos temas es la crítica al culto vacío, al culto vacuo. ¿Por qué es tan importante para Isaías la crítica al culto vacuo? Hay una situación histórica concreta en el posexilio que nos ubica en un conflicto entre una clase sacerdotal, política y de una élite que ha venido de Babilonia, impulsada por los persas, sobre la cual ha caído el poder, que tienen el poder y la centralidad de la administración en el templo, que ha dado origen a una casta sacerdotal nueva, que se consideran a ellos mismos justos, los sadoquitas, distinta de la que probablemente existiera en el primer templo. Y es ahí cuando es importante tener en mente a qué grupo de interlocutores se está remitiendo Isaías en sus oráculos y de qué grupo de escritores surgió Isaías. Evidentemente, este conflicto con la clase sacerdotal, que ya está en Isaías 1 y que va a ser muy fuerte a lo largo de todo el libro, pero sobre todo al final del libro, nosotros comeremos y ellos tendrán hambre, un adelanto de las bienaventuranzas que tenemos en el capítulo 63. Este conflicto con esta casta sacerdotal probablemente se explique porque el grupo del cual surge Isaías esté más relacionado con el grupo de levitas que en el posexilio cayeron en desgracia, es decir, fueron desplazados de las funciones sacerdotales del templo y rezagados a cumplir funciones casi de servicio, en el sentido no de servicio a Dios, sino de servicio a los sacerdotes, es decir, a los encargados de ocultar la leña, de limpiar el templo, a las actividades más bajas de la élite sacerdotal, condenados así voluntariamente por esta nueva élite que vino de Babilonia. Entonces, uno puede entender este conflicto de intereses entre estos dos grupos, que Isaías lo interpreta a su vez como un conflicto de miradas sobre lo que significa el servicio a Yahvé. Es decir, el servicio verdadero, servicio a Yahvé, que es la temática de todo el libro, no está en servir a Dios
en el templo con sacrificios, sino que se expresa y se desarrolla en una fidelidad en la historia, en una fidelidad que Dios le exige a su pueblo a lo largo de la historia, a la cual Dios está dispuesto a perdonar esas infidelidades siempre que Israel vuelva, se convierta y vuelva a ser fiel. Es decir, el tema del servicio, que va a ser una de las elaboraciones del siervo de Yahvé, es un tema que recorre prácticamente todo el libro. ¿Cómo se sirve a Yahvé? Definitivamente no es en el templo. Definitivamente es en la historia. Y el final queda abierto. Hay una voluntad concreta del redactor de eliminar a lo largo de todo el libro de Isaías rastros que puedan remitir a acontecimientos históricos concretos. ¿Por qué? Porque justamente los oráculos han sido reelaborados para que tengan vigencia cada vez que Israel peque, cada vez que Israel sea infiel. Nótese que no se usan tanto las categorías de idolatría, ni la ley tampoco juega un rol importante, sino que, y la alianza, se menciona más de una alianza, se menciona la alianza David, la alianza con Noé, la alianza con Moisés, es decir, la categoría de alianza es elaborada en Isaías no como un pacto en el sentido militar o en el sentido de retribución si se rompe ese pacto, sino más bien en un llamado a la fidelidad. Entonces, pero en este tema Isaías se distancia mucho de Jeremías y de Ezequiel, que tiene una mirada totalmente distinta en el tema de la retribución y en el tema de entender la relación con Yahvé, ya sea en el culto o ya sea con la ley. Pero ese es el tema del próximo año.